Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a arrancar con este primer video sobre la aplicación AC Database. Em, ya para este entonces ya nosotros tendríamos que haber visto todo lo que es un sistema de administración de base de datos, o también como son las siglas en inglés, DBMS. Bueno, esta aplicación Easy Database, que es la que vemos acá, la primera a la derecha, esa es un sistema de gestión de base de datos que, bueno, en lo que es Android es uno de los pocos, o por no decir el único que tenemos. Así que bueno, lo ideal sería hacerlo en computadora, pero bueno, esto es lo que podemos hacer. Tiene un buen potencial, por lo cual, por lo menos para ver algunos temas nos va a alcanzar. Bueno, la aplicación pesa muy poquito, 5 megas, lo pueden descargar enseguida. Eh, Hay veces que tiene algunos bugs de vez en cuando, algunos problemas, pero bueno, no es nada más que cerrar la aplicación y volver a abrirla. Siempre que queramos cerrar la aplicación, abrimos las aplicaciones recientes, ¿sí? Como yo aprieto este botón y ya los puedo cerrar. Por ejemplo, muevo entre las aplicaciones que quiero cerrar y ya puedo cerrarlas. Pero bueno, vamos a entrar a la aplicación, Easy Database. Ahí yo la cerré, la vuelvo a abrir, ¿sí? Si la quiero cerrar desde acá, para cerrarla completamente lo que tengo que hacer es eliminar la aplicación desde acá. Voy a abrirla de nuevo. Este segundito que tarda en iniciarse es porque la aplicación se cerró como debía cerrarse. A ustedes seguramente, si la abren por primera vez, lo que le va a aparecer es un mensajito que diga que si queremos darle los permisos de utilizar los archivos. Le pondremos permitir, por supuesto. Y bueno, por primera vez también lo que vamos a hacer es ir a menú. Espero que se vean los toques que estoy haciendo yo en la pantalla. Calculo que sí. Vamos a menú y después vamos a ajustes. Y acá por primera vez, solamente por primera vez, una vez que la instalamos a la aplicación, esto lo tenemos que hacer la vez que iniciamos la aplicación por primera vez, y ya después las otras veces que la iniciemos no tenemos que hacerlo, no haría falta ya. Yo acá ya la tengo en estas ajustes. Ustedes lo tienen que tener en listado, lo van a mover en cuadrícula de datos, de modo que les quede verde cuadrícula de datos. Otra cosa que pueden hacer también es apretar en escoger tamaño de letra y bueno, modificarlo. Si a alguno le parece muy chico, muy grande, lo pueden modificar. Yo lo dejo así porque me parece correcto el tamaño. Y bueno, el botoncito que siempre tenemos acá arriba a la derecha es una casita, yo lo estoy acostumbrado a decirle casita. Eso nos vuelve al menú principal, que es justamente este. Ustedes, al ser la primera base de datos que arranquen, seguramente no tengan el botoncito arriba que diga venta de juegos y películas. Esta es una base de datos que me pasó un alumno, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es abrir para crear una base de datos, es justamente crear una base de datos, ¿sí? Lo que vamos a hacer para crear una nueva base de datos, vamos a ir a menú. Después buscamos la opción que dice base de datos, la encontramos acá en celeste. Acá nos va a mostrar las diferentes bases de datos que nosotros tenemos en el teléfono, en el dispositivo, ¿sí? Bueno, lo que tenemos que hacer es, si queremos navegar entre algunas de las bases de datos que nosotros tengamos guardadas en el teléfono, podemos tocar en alguna, por ejemplo en esta, y poner usar. Esto va a ser, tal vez lo utilicen después cuando ya tengan más de una base de datos, porque si no al principio no se puede utilizar esta función. Bueno, como dijimos que vamos a hacer, vamos a crear una nueva base de datos, apretando el botón acá medio azul. Vamos a poner un nombre de la base de datos, ¿sí? Si este es el primer trabajo práctico, me pondrán, por ejemplo, TP1, ¿sí? Trabajo práctico 1, como ustedes quieran ponerlo, y algún guión, un punto, algo, y el apellido de ustedes. Yo, por ejemplo, pongo Sosa, ¿sí? Este es el formato que manejamos casi siempre en los trabajos, de manera de que cuando ustedes me lo envíen yo pueda identificarlo lo más rápido posible. Ponemos en siguiente. Una vez que nos apretamos en siguiente nos va a preguntar qué tipo de base de datos vamos a utilizar, si es local o la base de datos compartida. La base de datos compartida, como vemos acá en el icono este que están como unos hombres trabajando en amarillo,
todavía no está disponible, así que sí o sí tenemos que usar la base de datos local. Ok, bueno, nosotros tenemos ya creada la base de datos, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros no tenemos nada que no sea la base de datos todavía creada dentro. Lo que después nosotros tenemos que crear es las tablas, ¿sí? Una base de datos puede estar compuesta por una o más tablas. Yo les muestro acá un ejemplo de una, que es la que vamos a hacer en un rato. Esta misma, ¿sí? Es producto, precio, stock, marca y código de producto, ¿sí? Esta columna que aparece acá a la izquierda que dice Not Defined no la vamos a tener en cuenta porque es de una aplicación que yo utilicé y bueno, quedó eso ahí, pero no le vamos a prestar atención a eso. Ok, bueno, dijimos que una base de datos puede tener una o más tablas adentro, ¿sí? Nosotros podemos agregar también, podemos ir personalizando cada una de las partes, por ejemplo ahí donde dice producto, poniendo precio, stock, todas esas partes las vamos a ir configurando nosotros. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es que una base de datos la podemos crear de la manera que nosotros querramos, ¿sí? De la manera, lo que tiene la base de datos es que es acorde a nuestras necesidades y nuestras necesidades van a plantear de la manera en la que nosotros vamos a crearla, ¿sí? De la manera más cómoda que nosotros veamos, que sea más cómoda, ¿sí? La manera más conveniente, eso depende de cada uno. Obviamente la primera base de datos que va a ser esta, la vamos a hacer de todos de la misma manera para que se vea cómo se arranca una, ¿sí? Bueno, una vez que apretaron en siguiente, volvemos a la aplicación, tiene que estar acá la caja vacía. La caja vacía está indicando que bueno, la base de datos está vacía, como justamente aparece acá. Lo que tenemos que crear es una tabla ahora, ¿sí? Vamos a ir a menú y ahí mismo tenemos el botón que es crear tabla nueva. Vamos a presionar ahí y vamos a ponerle, por ejemplo, a esta artículos, ¿sí? Escribimos acá artículos. Va a ser el nombre de la tabla que va a poseer. Después lo podemos cambiar, eliminar. Si tenemos algún error no va a haber problema, eso se puede modificar. Bueno, apretamos en siguiente. Perfecto, ya tenemos la tabla. ¿Qué significa esto? Que ya tenemos la tabla de la manera esta, ¿sí? Pero no, obviamente en las columnas donde dice producto, precio, stock, marca y código de producto no aparece nada. Solamente tenemos todo en blanco. Acá un error muy común de muchos estudiantes es querer escribir ya los datos, ingresar los datos desde un principio. Lo primero que tenemos que hacer es poner lo que corresponde en cada una de las columnas, ¿sí? Como vemos acá, tenemos producto precio, por ejemplo. Eso es lo primero que tenemos que poner. Para configurar, para seguir configurando en la aplicación, nosotros ya tenemos creada la tabla. Necesitamos configurarla. ¿Cómo hacemos eso? Apretamos en el botón artículos que nos aparece acá. Como tenemos solamente la tabla artículos, nos aparece solamente esta. Si tuviésemos más, nos aparecerían acá, ¿sí? Apretamos en artículos y acá tenemos algunas de las opciones que nos permiten configurar algunas opciones, ¿sí? Tenemos la casita acá. Esto lo voy a hacer de modo de prueba para que en el momento de que si pasa que se pierden, que no saben por dónde seguir. Por ejemplo, si pasó de alguna manera que no llegaron acá a esta pantalla y se apretaron la casita o apretaron atrás de alguna manera, ¿cómo encontramos las opciones esta de nuevo? Yendo a tablas, que la tenemos acá en el menú principal, o apretamos el menú y también tenemos tablas, ¿sí? De las dos maneras. Los voy a hacer de las dos maneras, volviendo atrás, y acá con tablas también podemos entrar. Y apretamos en artículos y listo. Ya tenemos la pantalla para empezar a configurarlo. Si nosotros creamos una tabla y queremos borrarla, acá tenemos la misma opción de borrar la tabla. O si el nombre lo colocamos erróneamente, lo que vamos a apretar es en tabla ajustes. Y bueno, acá en el lapicito nos permite cambiar el nombre. Como yo lo tengo correctamente, voy a apretar en cancelar y vuelvo atrás, ¿sí? Bueno, dijimos que tenemos que ingresar los títulos de las columnas, ¿sí? Cada vez que nosotros, mi recomendación es que cada vez que ponemos los títulos de la columna se imaginen la tabla, ¿sí? Se imaginen esta tabla y bueno, vayamos pensando qué le vamos a poner arriba. Vamos a ir a campos ajustes
acá nos dice que esta tabla no tiene ningún campo, ¿sí? Apretamos en añadir campo para empezar a agregar. Acá nos pregunta el nombre, ¿sí? Que nosotros vamos a agregar. El nombre justamente es el título que tiene acá, por ejemplo, precio, ¿sí? Donde estoy seleccionando, o stock o todos los demás. Y bueno, vamos a ir ingresando ahí. Nosotros empezamos por producto para hacerlo en orden. Lo que vamos a hacer es producto, ¿sí? Otro error muy común, por ejemplo, es yo les digo que ingresen producto y me agregan ya el producto, por ejemplo, qué sé yo, una tijera, ¿sí? Ya me agregan la palabra tijera. Si nosotros escribimos la palabra tijera acá, después nos aparece en la columna de título la palabra tijera. ¿Y qué podríamos contener adentro? Y la verdad no tendría sentido la base de datos así, la tabla, entonces no es de esta manera, es poniendo la palabra producto. Después tocará el ingresar los datos. En donde dice tipo de campo, presionamos ahí y tenemos una serie de opciones que nos permiten ya preestablecer cuáles son los tipos de campos que nosotros vamos a dejar en esa misma columna, ¿no? Si, por decirlo de alguna manera. Tenemos texto que bueno, nos habilita a utilizar todo el teclado, podemos utilizar todo, ¿sí? Todos los caracteres y todas las letras y todos los números. Esto, por ejemplo, si nosotros queremos agregar un producto, qué sé yo, si es tijera o remera, cosas así, eh, tendríamos que elegir un tipo de campo de texto. Si queremos elegir, por ejemplo, el número entero lo que quiere decir es que es número sin coma. Después tenemos el número de decimales, que es con coma. Tenemos fecha, que es muy útil. Por ejemplo, cuando queremos ingresar alguna fecha de vencimiento, alguna fecha de envío. Archivos, que nos permite cargar, como bien dice, archivos. Este es muy útil también para agregar imágenes. GPS, que no lo vamos a utilizar. Y tenemos teléfono, que lo que nos permite es, cuando nosotros ingresamos el teléfono, ya nos da la opción en el momento que veamos la tabla, de llamar directamente, imagínense, un proveedor. Nosotros queremos mirar la base de datos y fijarnos el teléfono, y si ya apretamos ahí, qué manera más cómoda que tengamos un botón especial para llamarlo directamente. Y después tenemos el botón seleccionar, ¿sí? El seleccionar lo voy a seleccionar acá y les voy a mostrar cómo se utiliza, porque si no es medio complicado. Imagínense, nosotros tenemos lo que dice acá dice es escribir los valores separados por coma, ¿sí? Bueno, el tipo de campo seleccionar nos permite hacer opciones. Imagínense, nosotros vamos a cargar, en vez del el nombre tipo producto, lo hagamos, por ejemplo, estudios, ¿sí? Estudios. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para no andar repitiendo y escribiendo cada vez que nosotros queramos ingresar el dato repetidamente el mismo, ¿sí? Esto sirve mucho cuando el mismo dato se repite siempre, siempre van a ser los mismos los datos. Ahora les doy un ejemplo. Imagínense, si nosotros pedimos nacionalidad, tenemos muchas nacionalidades, entonces ahí no tiene sentido, porque imagínense que las opciones que tenemos que hacer es, qué sé yo, argentino, brasilero, chileno, no sé, y así con todos los países del mundo. Pero por ejemplo, en lo que es estudios, tenemos 4 niveles acá por lo menos, entonces podríamos poner primario. Y para que nos cree la opción, ¿sí? Ingresamos la coma y ponemos ya, y eso ya va a ser una opción. Después podemos continuar, por ejemplo, poniendo secundario. Eso ya va a ser otra opción. Ingresamos otra coma y ponemos terciario, por ejemplo. Y así con todas las opciones que nosotros queramos agregar. Nunca confundirse con los guiones o con los puntos. Siempre es una coma, ¿sí? Pero bueno, esto era para que vean cuáles son los tipos de campos. En este primer trabajo lo que vamos a ver es algunos de los más simples. Habíamos dicho que el primero era producto. Un tipo de campo le vamos a poner texto, porque vamos a hacer texto. Bueno, acá no sé por qué nos desaparece. Este espacio debería desaparecer, pero bueno, esta aplicación no tiene tanto desarrollo, así que es algo normal. Una cosa a tener en cuenta, que es muy importante. Nosotros vamos a seguir agregando los campos, las columnas, ¿sí?
Entonces, lo que vamos a utilizar hasta que lleguemos al último campo, ¿sí? O el título de la columna, de la manera que ustedes quieran, se les sea más fácil, es añadir otro campo, ¿sí? La opción añadir otro campo. Porque si nosotros apretamos en añadir campo, nos va a volver al menú y después tenemos que volver y se complica un poquito más, se hace más complicado. Apretamos añadir otro campo para que nos permita seguir continuando. Y ahí tenemos, ya tenemos agregado un campo. Y bueno, nos dice si queremos seguir agregando, ¿no? Vamos a ver cuáles tenemos. Tenemos precio y stock. Volvemos a la aplicación. Precio. Bien. Obviamente para precio no vamos a utilizar, por ejemplo, el texto. ¿Sí? Si bien incluye todo, pero esto nos facilita después que no tengamos que andar poniendo datos erróneos. Si nosotros ya directamente le ponemos qué tipo de campo va a ser, en el momento en el que nosotros ingresemos, no nos va, por ejemplo, a habilitar. Si ahora nosotros queremos poner un tipo de campo que entero, como sabemos que es sin coma, no nos sirve, tenemos que utilizar con coma, que es decimales, ¿sí? Para precio. Les decía, si nosotros queremos en algún momento empezar a llenar los datos y nos aparece ahora el número de decimales, nos habilita que el teclado solamente sean números. Entonces eso reduce el margen de error de, por ejemplo, andar apretando letras en el momento en el que nosotros tenemos que agregar solamente números, ¿sí? Pero bueno, seguimos. Añadir otro campo. Y bueno, esto es más o menos mecánico. Seguimos con stock. Seguimos con stock. Como es el stock es una cantidad y el stock no se puede medir con coma, le dejamos en entero. Seguimos con añadir campo. Seguimos con marca. Este sí va a ser texto porque, por ejemplo, imagínense Coca-Cola es todo letras. O alguna 7-Up, por ejemplo, es un número y unas letras. Entonces nos permite habilitar todo el teclado. Seguimos con añadir otro campo. Y nos queda el último, que es código de producto. Para código de producto, el código de producto tampoco utilizamos coma, entonces vamos a elegir número entero. Este es el último campo. Si ahora prestan atención, si nosotros apretaríamos añadir otro campo, seguiríamos en esta misma pantalla, pero con esta parte en blanco, ¿sí? Pero bueno, esta es la última opción, así que vamos a apretar añadir campo. Listo, ya salimos. Ya se podría decir que ahora nosotros tenemos la tabla de esta manera, ¿sí? Faltarían los datos. Una cosa a tener en cuenta. Para corroborar los datos que nosotros hayamos ingresado los campos con sus respectivos datos, podemos ver en infotabla y corroborar producto texto, precio números decimales, stock número entero, marca texto y código de producto número entero. Así que perfecto. En el caso de nosotros querramos modificar alguno de esos parámetros porque está mal, podemos ir a campos ajustes y acá nos permite elegir alguno. Por ejemplo, apretamos en stock y si queremos cambiarlo el número entero, ¿sí? Acá tenemos el tipo de campo que dice número entero, apretaríamos acá y acá nos permite modificarlo. Como vemos, es medio complicado esto porque hay veces que no nos permite cambiar de texto a otro. Lo que yo recomiendo siempre es, en el caso de que hayamos agregado mal un campo porque está mal el tipo de campo, recomiendo apretar en borrar campo, borramos el campo y lo volvamos a agregar. De esa manera es la manera más correcta y nos podemos asegurar de que no tenga errores. Pero bueno, volvemos atrás nuevamente y ahora lo que tenemos que encontrar es la opción añadir un registro. Como acá estamos en la pantalla de todavía estamos, acá nos indica acá arriba, por ejemplo en TP1 SOSA nos está indicando qué tipo de bases estamos usando. Y acá en tabla nos está indicando que nosotros estamos en las opciones tabla y que estamos modificando las opciones de la tabla artículo, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es apretar añadir un registro, buscar la opción añadir un registro, que por ejemplo si no la encontramos acá es muy fácil de ubicarla.
imagínense que si nos perdamos de nuevo, estamos acá en el menú principal y la tenemos acá en el menú, añadir un registro, ya la tenemos disponible. También el botoncito verde que aparece acá, ese nos permite hacer añadir un registro, ¿sí? Como ven, es lo mismo que ir acá y añadir un registro. Perfecto. Una vez que tengamos esto, ya empezamos a llenar los datos de los productos. Y comenzamos. Bueno, producto. Y acá nos habilita, como se ve, todo el teclado. Podemos usar todos los caracteres. Porque nosotros elegimos el tipo de campo texto. Bueno, continuamos. Y acá lo que vamos a hacer es inventar. Ustedes van a inventar su propio... sus propios campos o sus propios datos, ¿sí? La idea no es que hagan todo igual al mío, sino que cada uno cree lo suyo, que invente lo suyo, por lo menos para esta ocasión. Yo pondría, por ejemplo, a mí no me aparece la letra porque, bueno, está mal configurado, aparece al revés, pero bueno, a ustedes sí le debería aparecer. Yo acá en producto, por ejemplo, pongo zapatillas y aprieto en el botón guardar, ¿sí? Ya apareció zapatillas. Si ustedes agregaron mal algún número, algún precio, algo, podemos apretar en el mismo y acá, bueno, no se ve, ahí creo que se ve un poquito y ahí lo podemos borrar y volver a agregar. Yo como lo dejé bien, ahí lo tenemos en zapatillas. Precio, inventamos cualquiera, qué sé yo, 2500. Y bueno, nos quedó 25.000, no hay problema. Stock. Como vieron acá en precio, ya empezó a aparecer la coma, ¿sí? La coma y tenemos solamente los números. Podemos poner 2500 con 50, ¿sí? Ahí tenemos, ¿sí? Nos apareció con la coma. En stock, acá también lo mismo. Tenemos el teclado numérico para ingresar. Imaginamos, tenemos 40. Guardar. En marca le ponemos también lo que sea. Ponemos Adidas. Ponemos guardar. Código de producto y acá inventamos. Imaginen que el código de este producto sea el 1. Ponemos 1 y listo. Recién cuando llegamos acá, esto sería un registro, ¿sí? Nosotros estuvimos viendo que, bueno, cada uno de estos, por ejemplo, precio, stock, marca, código de producto, todo eso son campos. Las partes de abajo que están en blanco también son productos, también son campos, perdón, también son campos, pero están vacíos, ¿sí? Y eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora, es rellenarlos, ¿sí? ¿Por qué nos dice añadir registro nuevo acá arriba? ¿O por qué buscamos la opción añadir otro registro? Porque si recuerdan, el registro es el conjunto de todos estos campos, ¿sí? Por ejemplo, sería más este, más este, más este, más este, ¿sí? Que eso de dónde sale y bueno, de la realidad, ¿sí? Pero nosotros ahora estamos inventando. Una vez que lo tengamos lleno esto, ponemos añadir otro registro y la idea es que hagamos 5. Hacemos 5 rápido. Producto, le ponemos moto, no sé. Ahí tenemos otro registro. Continuamos. Este sería el segundo recién. El tercero, añadir un registro. Y continuamos. El cuarto, no hace falta que el código de producto sea siempre 1, 2, 3, 4. Yo los pongo porque estoy inventando, ¿sí?
Una vez que tengamos el quinto, yo hago 5 solamente para de modo de prueba. Podemos ir agregando y seguir agregando, no hay ningún problema. Para ingresar el último, para guardar estos datos que nosotros fuimos creando, tenemos que apretar en añadir otro registro para que quede. Presionamos añadir otro registro y listo, ya lo tenemos guardado. ¿Qué pasa? Continuamos en la misma pantalla, ¿no? Y como donde tenemos nuestra tabla, ya se supone que nosotros tenemos toda esta tabla llena de los productos. Vamos a ir a la casita nuevamente y acá vemos el botón que dice artículos. El botón que dice artículos acá en verde nos muestra la vista de tabla. Presionamos ahí y como vemos, bueno, yo tengo como ven, tengo solamente la columna producto. Para ver esto, a ustedes tal vez les aparezca acá, así de esta manera, ¿sí? Les puede aparecer así. Esta vista la tenemos que evitar. Apretamos en este botoncito que tenemos al lado de los anteojos, ¿sí? Apretamos en ese botoncito para que nos muestre así. Bueno, luego lo que tenemos que hacer es, como vemos que solamente nos está mostrando la tabla, la columna producto, tenemos que apretar en los anteojos. Y acá tenemos que apretar en la opción marcar todos para ver todos los campos, ¿sí? Presionamos ahí, vemos como todo se puso de verde, no porque esté marcado con un tilde marcar todos quiere decir que esté marcado, ¿sí? Así que bueno, apretamos ahí, después presionamos en OK y listo, ya tenemos nuestra vista de tabla. Como pueden ver, tenemos dos filas vacías, ¿sí? Una acá abajo y otra acá arriba. Esta, la de acá arriba, fue en el momento en el que yo apreté por primera vez añadir un registro y volví. Entonces se creó un espacio vacío. Y en el de abajo siempre es común tener un espacio vacío porque es que queda el espacio vacío para seguir agregando más productos o más datos o más campos o cualquier cosa, ¿sí? Si queremos borrar este primero, es bastante común que nos queden un par de líneas vacías la primera vez, no se hagan problema, apretamos en el anteojito. Una vez que apretamos en el anteojito, en el ojo que tenemos acá, en el ojo que tenemos, si se ve, en el ojito al lado del producto, con toda esa línea vacía, apretamos ahí. Y acá tenemos en opciones, arriba a la izquierda, las tres líneas que vemos, tenemos el botón borrar, ¿sí? Presionamos en borrar, presionamos OK, listo, borramos el registro que estaba vacío. ¿Qué hacemos? Ya tenemos listo la tabla, tenemos que encontrar la manera de enviarlo, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para enviarlo? Presionamos acá en las tres líneas, arriba a la izquierda, y tenemos una opción que se llama PDF. A ustedes tal vez les aparezca así, con mucho zoom, es normal. Acá podemos hacer y quitar zoom. Lo que vamos a hacer es buscar la opción PDF, ¿sí? Nos aparece esta imagen, esta pantalla, y tenemos que buscar el botón PDF. Si a ustedes no les aparece el botón PDF, tenemos que ir para abajo, deslizar para abajo hasta encontrarlo. Presionamos en PDF y listo, ya tenemos nuestro archivo creado. Podemos verlo acá presionando en ver archivo, a ver cómo quedó. Y bueno, acá tenemos la tabla, nuestra base de datos. Volvemos atrás. Se salió la aplicación. Bueno, si volvíamos atrás deberíamos estar acá, ¿sí? Cualquier cosa, estamos acá, apretamos en artículos de nuevo y acá la tenemos. Si se sale de nuevo, como me pasó a mí, presionamos acá en PDF, apretamos en PDF de nuevo, se creará otro archivo, no hay ningún problema, y apretamos donde dice compartir archivo. Apretamos en compartir archivos y buscamos el correo que nosotros querramos enviar. Por ejemplo, acá Gmail. Y acá, bueno, yo acá tengo dos cuentas. Acá en para me pondrán mi correo, que es el mismo que aparece acá arriba, profe.gsosa. En asunto, nunca hay que enviar un correo vacío, en asunto, así que van a escribir ahí. Como este es el trabajo 1, me ponen TP1 y el apellido de ustedes, ¿sí? Yo pongo Sosa y una vez que tengan el
el correo mío ingresado acá y el asunto, pueden enviarlo, ¿sí? Así que bueno, eso sería todo. Cualquier cosa me preguntan. Terminamos acá.